Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a todos y a todas a esta primera clase de comunicación televisiva. Es una materia que, como les dijimos la semana pasada en la presentación, está muy cargada en cuanto a contenidos, en cuanto a trabajos prácticos y demás, ya que disponemos de una carga horaria reducida, pero que va a ser muy intensa y esperamos brindarle las herramientas fundamentales para que puedan llevar a cabo la comunicación televisiva el día de mañana. Esta primera clase se divide en tres ítems. El primero podríamos llamarlos los antecedentes tecnológicos de la televisión, en el cual vamos a hacer un breve repaso por los adelantos justamente tecnológicos que posibilitaron la posterior construcción del aparato televisivo. Después vamos a hablar brevemente de lo que fue la historia de la televisión en la Argentina. Y por último, lo que mayor parte del tiempo nos va a demandar es el lenguaje televisivo. Vamos a dar los ítems fundamentales del lenguaje televisivo y cuáles son las herramientas y los recursos que ustedes tendrán a disposición a la hora de hacer televisión. Bueno, como les decía anteriormente, en primer lugar, vamos a hablar de los antecedentes tecnológicos. ¿Cuáles fueron esos adelantos que permitieron hacia el año 1920 poder empezar a gestar esta televisión, o primero, mejor dicho, televisor, porque era un artefacto, y posteriormente televisión cuando se convirtió en un fenómeno masivo? Podríamos mencionar en primer lugar el daguerrotipo en 1816. Recordemos que era la primera manera de fijar la imagen y que requería un montón de exposición a ese aparato, un montón de horas de exposición para poder fijar finalmente la imagen y tomar una fotografía. Hacia 1837 se avanzó en este proceso de la fotografía y se logró reducir la exposición en cuanto a tiempo hablamos para poder tomar una foto. Hacia 1837 también Graham Bell descubre el teléfono. Después tenemos en 1877, 40 años después, cuando Thomas Edison logra por primera vez construir un artefacto que grabe el audio, que la grabación sonora del ambiente, de las voces y demás, a través de este descubrimiento de Thomas Edison. En 1884 tenemos otro paso fundamental. Este es el disco de Nipkow, que trataba de un artefacto que disponía de dos discos, uno en cada extremo y conectados a través de un cable, ¿no? Están con pequeñas perforaciones estos discos de un extremo al otro. El primero descomponía de alguna forma la imagen que se transmitía a través del cable y a través de ondas luminosas y se lograba recomponer en el otro extremo. Este fue un gran paso en cuanto a lo que es toda la previa del aparato televisivo. En 1887 otro descubrimiento fundamental. Heinrich Hertz descubre el espacio electromagnético y las ondas hertzianas que justamente reciben su nombre, ¿no? En 1891, otro paso más que claro para lo que es la posterior configuración de la televisión, es la primera proyección pública del kinetoscopio, creado por Thomas Edison, que era una especie de proyector. Sentó las bases del proyector, ya que se trataba de un artefacto en el cual iba pasando una película con imágenes fijas, pero al darle velocidad y a través de un visor, porque era de carácter personal y no colectivo, se lograba dar esa sensación de movimiento. Bueno, y en 1895 se produce la primera proyección pública de cine de los hermanos Lumière cuando presentan la salida de la fábrica de los Lumière. Posteriormente proyectaron decenas de películas más, como por ejemplo, y una de las más icónicas, la llegada del tren a la estación, que causó pánico entre sus videntes porque pensaron que se les venía encima la locomotora. En 1895 también se descubren los rayos X que permitían ver a través del cuerpo sin necesidad de una obturación. Y ya en el siglo XX se produce el primer prototipo de televisión en el año 1900. En 1907 se logra transmitir por un cable imágenes de Berlín a París. Y hacia 1923 Vladimir Zworykin, un ruso,
nacionalizado español, ingeniero, logra crear lo que es el prototipo de la televisión que fue fundamental hasta los años 80, 1980, 1990, cuando él crea el primer sistema de televisión. Desde Westinghouse, la empresa para la cual él trabajaba, desestimaron su proyecto y él tuvo que seguir trabajando en sus momentos libres. De esa forma pudo producir el tubo de rayos catódicos que sentaría las bases de la televisión hasta los años 90 o 2000. En 1929 se hace la primera transmisión televisiva en Inglaterra y en 1930 se hace la primera transmisión televisiva en los Estados Unidos. Acá la Argentina llegó recién en el año 1951, cuando se emite el discurso de Eva Perón junto al presidente Juan Domingo Perón, ese evento del 17 de octubre en la Plaza de Mayo. A partir de los años 1980 se empiezan a producir los primeros ensayos de televisión digital y a partir del 2000 al 2010 la televisión se empieza a hacer en un porcentaje exponencialmente cada vez mayor digital. Hoy tenemos una televisión 100% digitalizada y o satelital también, que ha diversificado sus productos y que ha diversificado también sus formatos. En cuanto a los antecedentes de la televisión, estos son los fundamentales y los que marcaron un antes y un después de cada uno de ellos y que permitieron posteriormente llevar a cabo lo que es el fenómeno televisivo, ¿no? Para hacer un breve repaso por la segunda parte de esta clase, podemos hablar de la emergencia en el año 1951, como ya dijimos, cuando se emite por primera vez desde Plaza de Mayo el discurso de Eva Perón, por entonces la esposa del presidente Juan Domingo Perón. Después, hacia 1955, todavía la televisión no era un fenómeno de masas, porque había apenas 700 receptores y un solo canal que emitía. Esto hacía que no sea tan popular. Y después del golpe de 1955, y a partir del gobierno de facto del presidente Aramburu, se dicta el decreto 15.460 del año 1957, cuando otorga licencias para instalar más canales, ¿no? Se privatiza de alguna manera la televisión y también se moderniza, pero se moderniza con fondos privados. El Estado se desentiende de alguna forma de los canales televisivos, pero de todas maneras lo que se busca es limitar la participación del peronismo en los canales de televisión. Hacia el año 1960 ya había 800.000 aparatos receptores, por lo cual ya se puede empezar a hablar de lo que es un fenómeno de masas, ¿no? La televisión como medio masivo, porque ya contaba con publicidad, las empresas querían invertir en el sector televisivo y por eso se va desarrollando este mercado, ¿no? Entonces hay una diversificación también de lo que es la programación, un aumento progresivo de los aparatos receptores y un aumento también de señales. De alguna forma es la etapa de la consolidación de la televisión como medio masivo. Hacia 1973 hay una crisis política y también del sistema de medios, porque es justamente cuando vuelve la presidencia de Perón, pero antes el gobierno de Lastiri lo que hace es disponer el vencimiento y la caducidad de las licencias que habían sido otorgadas, ¿no? De alguna forma el peronismo trataba de luchar porque vuelvan los canales a estar en manos del Estado, pero las empresas privadas, como por ejemplo el diario Clarín, luchaba por mantenerla en sus manos. Hacia el año 1976, con la última dictadura en la Argentina, la más sangrienta y la peor de todas, si bien todas son malas, es la peor, también es la peor en términos de censura, ¿no? Porque si bien hay una modernización tecnológica, hay una censura ideológica con niveles previamente que no fueron conocidos. Entonces, lo que se produce es una expropiación de los canales que estaban en manos de allegados al peronismo. Hay tres ejes. El primero es la expropiación. El segundo es la difusión de la televisión a color, que se busca hacer
primero a partir del Mundial, en 1978, cuando se emite el partido de Argentina y Holanda, pero que todavía no es masiva la televisión a color, porque requería también una actualización de los dispositivos. Es por eso que recién se generaliza a partir de 1980. Y el tercer eje es la relación que se produce en estos años entre el diario Clarín, La Nación y también La Razón, con el gobierno de facto, el gobierno militar. Con el retorno de la democracia de la mano de Raúl Alfonsín, se busca cambiar lo que fueron las leyes de la dictadura previamente vivida, pero esto no se logra hasta 4 o 5 años después, cuando logra llevarse por primera vez un proyecto propio al Congreso. De todas maneras, hubo un continuismo de alguna forma legal y mediático con respecto a las leyes que se habían sancionado en la dictadura militar. Hacia la década del 90 lo que se genera es la consolidación de la concentración multimediática. Bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem se lleva a cabo una serie de privatizaciones de empresas que deberían estar en manos del Estado, como por ejemplo la empresa telefónica Entel en ese momento, YPF, Aerolíneas Argentinas, Gas del Estado, los ferrocarriles, y en ese paquete entran también los medios masivos de comunicación. Se profundizan de alguna manera las políticas neoliberales y también la concentración de los medios en manos de unos pocos. Esto recién logra de alguna manera romperse en el año 2009, si bien no se ha logrado aplicar al 100% esta ley que fue sancionada en el año 2009, que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, bajo la presidencia de Cristina Kirchner, y que lo que busca es permitir la participación de actores no necesariamente ligados al mercado en los medios masivos de comunicación y de alguna manera democratizar el acceso a los medios para todo tipo de organización local y dar apoyo a los contenidos de calidad que se van gestando en esos lugares locales propiamente dichos. Y de esta manera llegamos a lo que es la tercera parte de nuestra clase de hoy, que es el lenguaje televisivo. El lenguaje televisivo, primero definamos lenguaje, que es un sistema de comunicación estructurado para el que existe un contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales. En la televisión, a diferencia de muchos otros medios, siempre va a priorizar la imagen sobre lo escrito y lo oral sobre el texto. Siempre va a ser prioridad la imagen y el audio. El texto va a pasar a un segundo plano. No deja de ser importante, pero sí va a estar en un segundo plano. Los mensajes utilizan generalmente más la lógica de la emoción que de la razón, según también de qué formato televisivo estemos hablando, ¿no? Se trata de un sistema de comunicación mixto que combina de alguna forma lo verbal, lo acústico y lo visual. Los recursos de los que disponemos para realizar televisión son muy numerosos, como planos, encuadres, alturas de cámara, movimientos, iluminación, sonido. Y lo que vamos a hacer es tratar los más básicos, que después ustedes deberán ir a profundizarlos al texto de Millerson. Entre ellos vamos a hablar, por ejemplo, de los planos. Los planos se dividen en 3 segmentos, que son planos largos, plano largo general y plano general, que lo que permiten es conocer la escena, conocer cómo están distribuidos los elementos dentro de esa escena, y pierden de alguna forma al individuo dentro de la acción. Después tenemos los planos medios, que siguen mostrando el contexto en el cual se mueve el individuo, pero ya con algún rasgo de sus movimientos un poco más notorio. Estos serían los planos, por ejemplo, el plano entero, que va de los pies a la cabeza, el plano americano, que lo corta a la altura de las rodillas, y el plano medio apenas por debajo de la cintura. Cuando salimos de estos planos medios, ya nos acercamos a los que son los planos cortos, que incluyen el plano pecho, a la altura del pecho, un poco más arriba, un poco más abajo, el primer plano, que es a la altura de los hombros y hasta la cabeza, el primerísimo primer plano, que es del mentón a la frente, y el plano detalle, que muestra de alguna forma
un elemento diminuto, como puede ser el ojo, o como puede ser el rasgo de algún elemento, como el vaso o la computadora, bien en detalle. Lo que hace es centrarse en rasgos fundamentales para el que está viendo televisión en ese momento y que el director de cámaras considera extremadamente necesario, ¿no? También se centra en el plano emocional, porque un primer plano transmite mucha más emoción que un plano general. Lo que sí hay que tener en cuenta es que siempre hay que evitar cortar a la altura de las articulaciones para no dar la sensación de que a esa persona le falta una extremidad. Los movimientos de cámara también son importantes y en este momento los vamos a diferenciar en dos: físicos y ópticos. Por un lado, los físicos son los que incluyen el movimiento de cámara propiamente dicho, como por ejemplo el paneo, que es un movimiento sobre el eje de la cámara. De alguna manera se mueve así, para arriba y para abajo o para los costados, y permite dar seguimiento, reconocimiento, o también puede ser en especie de barrido cuando se hace rápido para generar transiciones entre escenas. Por otro lado tenemos el traveling, que es el movimiento de cámara con desplazamiento del eje, que puede ser hacia adelante o hacia atrás, puede ser ascendente o descendente, o puede ser lateral también, ¿no? Y podemos sumarle un último traveling, que es el circular, cuando se muestra todo lo que hay alrededor de la escena. Y en cuanto a los movimientos ópticos, son aquellos que se logran a través de los lentes que tiene la cámara. No es la cámara la que se mueve, sino que son los elementos internos a la cámara. Esto podría ser el zoom, que es in o out, digamos, de acercamiento o de alejamiento, el enfoque y desenfoque, que permite distinguir un elemento u otro, y también lo que es la profundidad de campo, separar al sujeto de la imagen del campo que tiene atrás, de la escena, ¿no? Otro elemento importante es la altura de cámara. De alguna forma también lo podemos llamar altura y angulación de cámara, ¿no? Por ejemplo, ahora yo estoy grabando con la altura de cámara a la altura de mis ojos. Es una altura normal. Podría estar más arriba o más abajo según lo que yo quiera detallar de esa escena. Pero la angulación también es importante. En este momento estamos frente a una angulación normal, recta, a la altura de mis ojos, y lo que uno trata de transmitir cuando lo hace de esta manera y mira a la cámara es confianza para con quien está mirando, ¿no? Como ocurre en un noticiero. En un noticiero la altura normal y la angulación normal es a la altura de los ojos, que se llama el eje O. Después tenemos también la angulación en picado, que es desde arriba hacia abajo, que da una sensación de debilidad o de minúsculo de alguna forma para decirlo, y la angulación contrapicado, que es desde abajo, da tal vez un tono de elevamiento o de poder del sujeto en cuestión, ¿no? También los tonos y la iluminación es realmente importante. Una escena más bien oscura va a dar una tonalidad de drama que puede estar acompañada por la música y el sonido y demás, como puede ser en un documental, por ejemplo, o en una película. Y una iluminación más nítida va a dar tal vez un clima más alegre y va a transmitir otro tipo de emociones. Y por último, lo que queremos tratar en cuanto a este tema del lenguaje televisivo es la edición, que tenemos dos tipos, ¿no? Uno es la edición en postproducción, que es básicamente para los programas que salen grabados, ¿no? A través de los medios digitales podemos cortar la toma para generar una escena a través de cortes dinámicos, relacionales o con retardo, y también colocar efectos, transiciones y demás. Y después tenemos los programas en vivo, en el cual las selecciones se hacen en el momento. A través de un switcher, el director de cámaras va ponchando la cámara que quiere seleccionar en ese preciso momento, siempre y cuando se tengan más de una cámara, claro, ¿no? El director de cámaras de esa manera va eligiendo y de alguna forma se edita en el momento, aunque por lo general se hace con un retardo y un delay de 30 segundos,
como para poder corregir ante algún tipo de imprevistos o algún error. Bueno, y así llegamos al final de esta primera clase en la cual vimos los antecedentes tecnológicos fundamentales de la televisión. Hicimos un breve repaso por la historia de la televisión en Argentina y continuamos con lo que fue el lenguaje televisivo y sus puntos fundamentales. Ustedes van a tener que ir a los textos a profundizar todas estas nociones, ya que en este breve espacio no pudimos abarcarlo todo, pero hay un montón de recursos más y que es necesario que ustedes lo puedan leer. Van a tener también un trabajo práctico muy breve cargado en el aula virtual, que es para entregar el próximo domingo, previo a la próxima clase, digamos, del lunes siguiente, y que ustedes lo van a entregar a través del aula virtual también. Van a tener las consignas y van a tener la fecha de entrega. Cualquier duda, no dejen de hacerla en el espacio correspondiente, que es el foro de consultas y de intercambio también entre ustedes los estudiantes. De esta forma llegamos al final de la primera clase y nos vemos el próximo lunes.